Ay, hoy estoy un poco alicaído y me apetece destruir algo. Así que como aquí hablo de cine, el objeto de mi ira va a ser una película que vi hace algunos años y que es terrorífica. O de terror. Terrorífica y de terror. It's just a family standing outside. It's probably the neighbors. Efectivamente, Us. Porque el otro día me acordé de esta escena y de que no entendí nada la primera vez que vi la película. Así que en este vídeo vamos a intentar buscarle una lógica. ¿Pero es que acaso la película en sí tiene alguna lógica? Estimados telespectadores, tenemos encima una borrasca cinematográfica. Así que preparen sus paraguas porque se avecina en toda España una lluvia de os. What are you people? Us, o Nosotros en español, es una película de 2019 dirigida por Jordan Peele que ya sorprendió 2 años antes con su ópera prima, también de terror, y por lo tanto todo el mundo se esperaba mucho más de esta nueva película. Sin embargo, ya os adelanto que aunque la película es muy disfrutable, el guión no estaba a la altura de las expectativas. Y es en esos defectos del guión en lo que nos vamos a centrar hoy aquí. Es un prodigio de ritmo, de inaudita precisión, Peele revalida el talento apuntado, domina la mecánica del género. Si hay algo que llama la atención, es la cantidad de críticas positivas que recibió la película por parte de la prensa. Aquí está la trampa, aquí está la trampa. Vamos a comenzar por el inicio porque la película tiene cositas que merece la pena comentar antes de llegar a la escena final. La película empieza bien y está llena de simbología. Estamos en los años 80 y una niña va a la feria con sus padres. La niña se va a dar una vuelta ya sola, para pensar en sus cosas, supongo, y se encuentra con este señor creepy que tiene un cartel que dice Jeremías 11:11. A ver, esto debe ser una cosa muy americana, porque allí ellos son muy religiosos. Y probablemente si les dices un versículo, te lo recitan de memoria. Voy a recordarle una cita de San Mateo, la 7:26. El hombre insensato construyó su casa sobre arena. Y yo voy a recordarle la de Mateo 21:17. ¿Y dejándole salió de la ciudad, se fue a Betania y allí pasó la noche? Sí. Medite. Un poco como si yo aquí dijese, el chiqui chiqui mola mogollón. Todo el mundo sabe cómo sigue. No bailan en la China, también en Alcocó. Bueno, Jeremías 11:11 significa esto. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí, yo traigo sobre ellos un mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los escucharé. Muy pronto viene el fin de la cosa. Un Dios muy simpático. Pero ahora en serio, ¿qué sentido tiene poner una cita de la Biblia si el público no la va a entender? A menos que se sepan la Biblia de memoria. Yo creo que aquí Jordan Peele se sintió un poco como Homer Simpson. Puso aquí este versículo y dijo... Medite. Total, que la niña entra en un laberinto de espejos. Que otra vez el simbolismo, porque los espejos suelen ser siempre el primer doppelganger. Que por cierto, la atracción parece una atracción abandonada, porque allí no hay nadie, no hay vigilantes, no hay nadie cobrando entrada, no hay otros visitantes, pero están todas las luces encendidas y todo impoluto. ¿No debería sospechar la gente que vive allí que eso no es muy normal? Hombre, de momento no me se han quejado. Entonces, mientras va caminando entre los espejos, se encuentra con otra niña igual que ella, que no es un reflejo, sino su doppelganger, su doble. Y de ahí corta al futuro, donde esta mujer ya es mayor y está de vacaciones con su familia. Las vacaciones se van alternando con flashbacks en los que nos cuentan que la niña se quedó traumatizada después de salir de la atracción y estuvo un tiempo sin hablar. Bueno, pues resulta que cuando es mayor y está de vacaciones con su familia, se van por casualidad al mismo lugar donde ella tuvo el trauma. Houston, tenemos un problema. Van a la playa con sus amigos y ahí está el señor creepy del versículo de Jeremías 30 y pico años después. Un poco cambiado, eso sí, con alguna puñaladita o dos. Y de nuevo, vemos las sombras. En cuanto al simbolismo, Jordan Peele lo hace bastante bien, ¿no? Otra vez nos está anticipando que sus dobles ya están allí. Tin ton, tin ton. Todo ok, música de miedo, sabemos que va a pasar algo, tiene que pasar algo porque llevamos 25 minutos de película y esta gente sigue de vacaciones sin que les haya pasado nada, pero nos dan una pildorita. El niño se aleja de la familia. ¿A qué me recuerda eso? Y se encuentra con el vagabundo al que se acaban de llevar en ambulancia, ensangrentado. Claro, sabemos que no es el vagabundo. De hecho, la primera vez que vi la película pensé, ¿y este señor quién es? Ni siquiera lo relacioné con el vagabundo. Entonces, tenemos un apuñalamiento, un extraño con los brazos en cruz y ensangrentado cerca de donde se han producido los hechos. El verdadero misterio aquí es ¿por qué no aparece la policía? Y es por la noche, justo antes de irse a dormir, cuando por fin la protagonista le confiesa a su marido que está traumatizada porque cuando era pequeña en esa misma playa se encontró con su doble. Y el marido se ríe, jiji jaja. Voy a morir, vamos a morir. Muy atentos a lo que dice. When I was a kid, I went to that boardwalk with my parents. I wandered off. I don't know why, I just did.
Esta escena es importante porque ella no puede saber eso, como veremos después. Total, que mientras intenta convencer a su marido de que se vayan de allí, se va la luz y aparece una familia delante de su casa. Y el marido está demasiado tranquilo, no le preocupa que haya unos extraños en mitad de la noche, quietos en la entrada de su casa, observándoles. La mujer tiene más sentido común y llama a la policía. Spoiler, la policía nunca llega. Bueno, esto me parece bien, ¿no? Crítica social. Pero debería llegar, ¿no? Y pegar 4 tiros que están en América. Got your nose. Look out, he's got a nose. Se acabaría rápido la película si llega la policía. Total, que el padre sale con un bate a demostrarles quién manda, pero su doble le quita el bate y entran todos los dobles en la casa. Y una vez dentro, en una escena casi como Funny Games, ¿no? La familia a un lado, los dobles en el otro, la doppelganger de la madre, cuenta su historia, que viene a ser su punto de vista de el encuentro que tuvieron, o el desencuentro. The girl met a handsome prince and fell in love with the shadow. At that same time, met Abraham. It didn't matter if she loved him or not. He was tethered to the girl's prince after all. Tuvo que casarse con un hombre al que no quería y tener unos hijos a los que no amaba. Y mientras va contando su historia, vemos que algunos de los dobles repiten los gestos que hacen los personajes. Y esto es una mecánica importante en la película, como veremos a continuación. Aunque el doble del padre va con lag. Le falla el wifi. La doble obliga a la madre a esposarse a la mesa, ordena al doble del padre que se lleve al padre, le dice a la hija original que corra para que tenga la oportunidad de huir de su doble, y a los 2 niños les manda a jugar juntos. Esta gente es muy rara, ¿no? Y hasta aquí toda la emoción de la película. Los dobles quieren matar a los originales, pero no lo hacen. Aunque tienen la oportunidad de hacerlo, no lo hacen. Entonces tenemos una familia de protagonistas que ha sido presuntamente asaltada por sus dobles asesinos. El doble del padre se lleva al padre a rastras hasta que llegamos a este momento en el que parece que está a punto de matarle. ¿Qué creéis que va a pasar? Opción 1, le mata. Opción 2, se dan un paseo en barca a ninguna parte hasta que el padre original tiene la ocasión de escapar. Pues si escogisteis la primera opción, os habéis equivocado. Se dan un paseo en barca a ninguna parte hasta que el padre escapa. Escapa y mata a su doble. ¿A dónde se lo estaba llevando con la lancha? Esta parte no tiene ningún sentido, pero esto sí que es de traca. En el último enfrentamiento que tienen cuando el doble está a punto de matar definitivamente al padre, el padre utiliza un truco, no sé cómo llamarlo, es una mecánica que está ligada con otra mecánica que ha aparecido en la película, que es la de que los dobles hacen lo mismo que hacen los originales. Entonces lo que hace el padre es golpearse él a sí mismo la cabeza para que le afecte al doble. Vale, estaba editando el vídeo y me he dado cuenta de que me he equivocado. Lo que hace aquí el padre es dar un cabezazo contra el motor de la lancha para encender el motor y así acabar con el doble. Pero ¿qué potencia tienen esas hélices como para triturar a un humano nada más encender el motor? Bueno, aquí ya la película ha perdido gran parte de su interés porque el monstruo, que son los dobles, que son los que van a matar a los protagonistas, ha perdido su credibilidad. No les van a matar, van a hacer cualquier cosa en lugar de matarles. De hecho, vemos en una escena intercalada que los amigos de esta familia son asesinados por sus dobles inmediatamente, sin que les dejen tiempo ni a saludar. Así que la única razón por la que no matan a los protagonistas es por eso, porque son los protagonistas. La doble de la madre, como ya sabemos que no va a matar a la madre, se va a dar una vuelta y la madre escapa. Y el hijo también escapa. Escapan todos. Total, que los protagonistas van a la casa de sus amigos a pedirles ayuda, pero claro, los amigos han muerto y les abren los dobles. ¿Y qué hacen los dobles? Venga, vamos a hacer otro quiz. ¿Qué hacen los dobles asesinos a continuación? ¿La matan sin mediar palabra? ¿O la secuestran pero no le hacen nada? Secuestran a la madre, pero no la matan. La secuestran. Estos dobles que han matado a sus originales sin darles ni una oportunidad para huir, no matan a los protagonistas. ¿Por qué? Otra vez, rompiendo la lógica del monstruo. El monstruo no va a matar a los protagonistas. Nos lo han dejado bien claro. Esta falta de lógica destruye completamente la tensión dramática de la película. Y lo rompe porque hagan lo que hagan los protagonistas, estén en la situación en la que estén, siempre van a sobrevivir. Pase lo que pase. Van a salir sin un rasguño. La familia de protagonistas se sienta a la mesa con los cadáveres de sus amigos al lado, todavía calientes, y se ponen a ver la tele. Y por la televisión se enteran de que el tema de los dobles es algo que está sucediendo a nivel nacional.
internacional, no es una cosa local, es algo que le está pasando a todo el mundo. Vale, ¿dónde está la policía y dónde está el ejército cuando se les necesita? O sea, todas las semanas escuchando noticias de tiroteos en escuelas, de violencia policial injustificada, salen unos dobles de las alcantarillas a asesinar a todo el mundo y ni un coche patrulla, ni un policía dando tiros. Nada me lo creo. Porque además, los dobles son muy fáciles de identificar. Visten todos de rojo. No les pasa nada. Nadie les mata. Nadie les arresta. No hay policía. Mientras huyen en coche, aparece la doble de la hija, que se sube al capó y les ataca hasta que la hija la lanza por los aires de un frenazo y la mata. ¡Hala! ¡A tomar por culo! Y por el camino se van encontrando un montón de gente asesinada por sus dobles. Y bueno, esta escena que viene a continuación es también de traca. Se encuentran con el doble del niño, que les quiere tender una trampa con fuego y gasolina. Chico, ¿qué vas a hacer? Pero el niño original usa el truco de que los dobles les imitan y camina hacia atrás para que el doble camine también hacia atrás y se caiga en las llamas y muera. A ver, esto está muy bien, pero ¿por qué el doble imita sus gestos ahora y antes no? Conveniencias del guión. Son mecánicas y lógicas internas que el guionista ha puesto ahí, pero que solo funcionan cuando le conviene al guión. Entre tanto, la doble de la madre aprovecha para raptar al hijo cuando nadie está mirando y se lo lleva a la atracción donde empezó todo. Aquí tenemos que hacer una pausa para hablar de esto. O sea, ¿qué hacía la doble de la madre ahí? O sea, ¿qué clase de escondite es este? Un escondite que además solo funciona con el fondo desenfocado y desde una sola perspectiva, porque desde cualquier otra perspectiva se vería perfectamente que hay una persona ahí. De hecho, justo en el plano anterior vemos que detrás de ese coche no hay nadie. Y podríais pensar, no, es que a lo mejor por la perspectiva no es ese coche, es otro que hay al lado. No, 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 porque cuando llegan se ve que solo hay dos coches aparcados, el todoterreno granate y un coche gris. Y ella está escondida en el todoterreno granate. Pero es que es un escondite de mierda. No tiene ningún sentido. Menudo escondite. La protagonista, por supuesto, la sigue. El resto de la familia no. Solo está persiguiendo a una especie de doble asesina en serie. No pasa nada. De chill. Mom knows what to do. Tras cruzar la sala de máquinas de la atracción y bajar al sótano, la protagonista encuentra unas escaleras mecánicas súper elegantes que bajan a unos pasillos súper bien iluminados y súper bien cuidados. Lo de las escaleras me vuela la cabeza. Primero, no son unas escaleras normales, son solo de bajada, no de subida. Que vale, yo esto lo puedo entender como una crítica social. Las clases de abajo tienen un impedimento para ascender socialmente, pero narrativamente no tiene ningún sentido. Que además, esas escaleras súper elegantes y súper bien cuidadas conectan con unos túneles que, según el texto de inicio de la película, están abandonados. ¿Acaso esa atracción es del gobierno? Y si es del gobierno, ¿por qué no ha tapiado la entrada? No he dormido nada, no me pregunten demasiado si hacen el favor. En los túneles, la doble malvada explica que unos humanos hicieron copias de las personas para controlarlas como marionetas. Vamos, un experimento del gobierno, como siempre. Pero ¿cómo sabe ella eso? Luego hablaremos de esto. Resulta que el experimento fracasó y abandonaron a los dobles. Esto ya suscita muchas preguntas, ¿vale? Si abandonaron a los dobles ahí, ¿cómo consiguieron comida? ¿Les alimentaban con conejos? Habría conejos crudos durante mucho tiempo. Pero esos conejos en algún momento se tendrían que acabar. Además, si no hay nadie dándole comida a los conejos morirían de hambre bastante rápido. Y en pocas semanas o días incluso se quedarían sin comida. Y lo que viene ahora ya es lo máximo. No sé si pretendían que nos lo tomásemos a broma o en serio, porque en la película hay momentos de jiji, jaja, bromita, bromita. Pero bueno, a ver qué pensáis. Con un flashback nos cuentan que los dobles estaban realizando exactamente las mismas acciones que sus originales durante la feria. Como si no pudiesen evitarlo. Que imaginamos que es parte del experimento. Pero de repente hay cosas totalmente ilógicas, como por ejemplo, ¿de dónde saca el padre la camiseta? Si se supone que todos los dobles están haciendo las acciones que hacen los originales, no pueden evitarlo, y tampoco hay investigadores porque no hay nadie allí monitorizando lo que hacen los dobles, simplemente les han abandonado. Y en los túneles no hay nada más que las literas, las clases y los conejos crudos. Entonces, ¿de dónde saca el padre la camiseta de la feria? Claro, luego también podremos pensar, ¿de dónde sacaban los trajes rojos? ¿De dónde sacan las tijeras? ¿De dónde sacan los guantes? ¿De dónde sacan todo ese material preparativo para su gran plan de matar a todos los originales? Siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. ¿Y por qué los dobles de los que están en la atracción giran dentro de un cuartucho?
Se supone que los originales no se están moviendo, porque están dentro de una atracción, en una silla, y ellos en sí no están haciendo ningún acto de movimiento, sino que es la atracción la que se mueve. Y según la lógica de la película, los dobles imitan las acciones de los originales, pero no imitan el movimiento relativo que deberían tener si están dentro de una atracción. Por ejemplo, estos otros dobles que están también en una atracción no se están moviendo hacia adelante como haría la montaña rusa, están quietecitos, imitando las acciones de sus dobles, pero no el movimiento que están teniendo relativo por la atracción. Entonces, ¿por qué unos los imitan el movimiento de la atracción, otros no? En cualquier caso surge otra duda. Si los dobles tienen que imitar todo lo que hacen sus originales, incluido casarse y tener hijos, exactamente los mismos hijos, además en el mismo momento, ¿qué pasa si una persona coge el coche y se va al otro punto del país y conoce a una persona que estaba allí y tienen hijos? ¿Le da tiempo al doble a ir de una punta a otra corriendo? Yo creo que no. Es decir, ¿cómo pueden los dobles seguir el ritmo de sus copias originales incluso dentro de una misma ciudad? Y lo más importante, ¿cómo pueden los dobles dejar de imitar a los originales y empezar a tener autonomía? Eso nos explica, y además durante la película hemos visto que todavía siguen en algunos momentos imitando los gestos de los originales. Y en este momento, la doble dice: And to think, if it weren't for you, I never would have danced at all. En referencia a que copiaba sus movimientos cuando era pequeña. Guardaremos esta frase porque es muy importante para luego. Y comienza la pelea final. La doble es muy superior a la original y tiene muchísimas oportunidades para matarla, pero de nuevo lo pospone. Y cuando por fin se decide a acabar con ella, la protagonista logra atravesarla con una barra de hierro. Total, que la madre rescata a su hijo y se pira de ahí. Y aquí llega el giro final del guión, que si bien podría haber ayudado a darle sentido al conjunto, su efecto es todo lo contrario. Resulta que en realidad, cuando la protagonista se encuentra con su doble cuando era pequeña, la doble la estrangula y da el cambiazo. Por lo que todo este tiempo la doble ha sido la original y la original ha sido la doble. Por eso la original quería venganza y anima a todos los dobles a asesinar a sus originales. Y ahora que sabemos esto, analicemos esos pequeños detalles que han ido dejando por el camino. Según ella, se casó con un hombre que no quería y tuvo unos hijos a los que no amaba porque tenía que imitar por fuerza todo lo que hacía la original en la superficie. Pero resulta que la original es la doble y la doble es la original, con lo cual la doble en los pasillos subterráneos no tendría por qué haber hecho nada de todo eso. Al contrario, sería la doble en la superficie la que tendría que haber imitado a la que estaba abajo. Y eso tampoco sucede. Tampoco explican por qué la doble puede hablar si ninguno de los otros dobles puede hacerlo. Que a ver, entiendo que no pueden hablar porque nadie les ha enseñado a hablar o tienen la capacidad pero no han aprendido. Vale, pero la protagonista ha aprendido a hablar de repente unas semanas después del supuesto trauma. Si ha estado 10 años, pongamos, sin hablar, una persona puede empezar a hablar perfectamente. Y en cuanto a la niña original, cuando se despertó en el túnel, ¿por qué no huyó? ¿Por qué esperó 35 años para salir de ahí si la salida estaba a 2 pasos literalmente? Eran unas escaleras mecánicas que bajaban, pero podría haberla subido corriendo. O sea, en 35 años no se le ocurrió investigar un poquito qué había por ahí, porque además seguro que habría más de una salida. Y también, ¿cómo sabe la niña que los dobles son un experimento del gobierno si ella llegó allí cuando tenía 10 años y no había ya ningún investigador por la zona? Estaban los dobles solitos. ¿Quién se lo dijo? Los dobles no, porque no hablan. A mí no me va a hacer preguntas ninguna, que me va a dar un ataque. Todo esto tiene que ver con la suspensión de la incredulidad. En muchas películas suceden cosas que son ilógicas o imposibles. Desde aliens en películas de ciencia ficción a accidentes imposibles en películas de acción, pero que entran dentro de la lógica de la propia película y por eso las aceptamos. El problema llega cuando una película te explica con detalle cuál es su lógica interna y luego se la salta sin darte ninguna explicación. Y a los que dicen, no, es que hay que aceptarlo porque son metáforas de una crítica social y bla 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 bla. Precisamente la película critica que no nos cuestionemos el orden establecido. Jordan Peele, vamos a por ti. No, es broma, es broma. Pero por el horizonte se asoma un misterio todavía mayor. En Letterboxd, donde predomina el público americano, las críticas son inconcebiblemente buenas. ¡Inconcebible! Y es que, a ver, las películas se hacen para nuestros coetáneos, para las personas que comparten con nosotros el mismo contexto sociocultural. Es por eso que, al contrario de lo que se dice muchas veces, el cine no dura para siempre. Grandes películas de la historia del cine que se consideran obras maestras, como Ciudadano Kane o M, el vampiro de Düsseldorf, son prácticamente piezas de museo. Nadie que no estudie cine o que se interese por el cine antiguo las conoce, precisamente porque estaban hechas para un público de otra época. Y en este sentido,
Us parece que ha sido hecha para un público estadounidense actual, que ve en la cinta una serie de símbolos y metáforas que valora por encima de la narrativa. Yo, en cambio, valoro primero la lógica de la película y por eso me parece... Pero quiero saber, desentrañemos este misterio. ¿Qué han visto los americanos que no he visto yo en la película? Voy a echar un breve vistazo y os cuento. 75 años más tarde. Vale, en esta ocasión lo tenemos fácil porque he encontrado unas declaraciones de Jordan Peele en las que explica estos detalles. We can do a good job collectively of ignoring the ramifications of privilege. Vamos, que habla de los de arriba y de los de abajo, literalmente porque los oprimidos, en este caso los dobles, están bajo el suelo, abajo, y los originales arriba. Es una crítica, la de los privilegios, bastante extendida en la actualidad y sobre todo en Estados Unidos. What are you people? We're Americans. Y es que en Estados Unidos está muy al día la teoría postcolonial, que trata de analizar el impacto del imperialismo en la política y en la sociedad en general. Es decir, la implantación y la expansión de la cultura dominante. Esta crítica se traslada literalmente a la película porque vemos que los dobles tienen que hacer exactamente lo mismo y llevar exactamente la misma vida que los originales a la fuerza, aunque no quieran. Luego está esto de Jehová 1111 y me parece sencillamente un anticipo mal rollero que pone el director ahí. Y la cadena humana. When I thought to put the Hands Across America in this film is an example of this American duality. That here you have this event. On the one hand, it's a beautiful thing, right? We're all going to get together, we're going to hold hands, and somehow that's going to cure hunger. The illusion that we're contributing to something that actually is making change, as opposed to something that kind of makes us feel better and absolves us of our responsibility to enact actual change. La crítica es interesante, pero la manera en la que está llevada la película es como poco confusa. Es una crítica a los actos bondadosos que no cambian nada, como dar like a una publicación de Instagram para acabar con la pobreza. Darse la mano es un gesto inútil que no cambia nada. Entonces, si pone la cadena humana de los dobles como crítica a que la gente haga actos bonitos pero inútiles para lograr un objetivo, primero tenemos que saber qué objetivo persiguen los dobles. Todo lo que sabemos es que quieren ser libres y vengarse de los originales. I didn't just need to kill you. I needed to make a statement. Y de hecho lo consiguen. Es lo primero que hacen, salen del túnel y matan a los originales. Y luego hacen la cadena humana. Creo que para que esta crítica hubiese funcionado tendría que haber sucedido de otra manera. Por ejemplo, que la mujer hubiese intentado convencer a los dobles de acabar con sus originales y ser libres, y ellos, como muestra de acuerdo, hubiesen hecho la cadena humana en el túnel. Y ahí, fin. O desde la otra parte, desde los que están en la superficie. Si al ver que se están cometiendo una ola de asesinatos, hubiesen hecho una cadena humana como gesto de protesta para que acabasen. Sin embargo, si los dobles primero consiguen su objetivo de acabar con los originales y ser libres y luego hacen la cadena humana, entonces se pierde la crítica, porque ya han conseguido su objetivo y la cadena humana se convierte en un símbolo de su victoria. Y no en un gesto bondadoso pero inútil, porque no es inútil para nada, es un símbolo de su victoria. Con lo cual, si aquí Jordan Peele no nos hubiese dicho que quería hacer esta crítica, hubiese sido imposible de adivinar qué era lo que quería decir, porque la narrativa cuenta otra cosa distinta. Creo que el principal problema del guión es que está sobrepensado. De todas formas, me gustó verla. Creo que también es parte de la diversión del cine, ver películas que no te gustan y poder criticarlas para sentirte inteligente. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos en un triángulo isósceles. En un triángulo rectángulo. Y por diversión. Lo que no quiere decir que sea una mala película, ni un mal guión. De hecho, para escribir un guión de estas características, hace falta saber mucho de narrativa. O sea, el hecho de que se pueda criticar ya da fe de que es una buena historia. Yo además creo que las malas películas no existen, todo depende del punto de vista. Y de hecho ya hemos visto que esta película ha gustado a muchísima gente. Probablemente más bien Jordan Peele dirigió esta película, pero su doble la escribió. ¡Ajá! Y no sé si lo sabéis, pero después de esta película, el tema de los doppelgangers ha ganado muchísima popularidad. Hace un par de años un chico llamado Alex Kister comenzó una serie en YouTube sobre doppelgangers y alguien cogió un clip de audio de su serie para hacer un vídeo de TikTok y ahora TikTok está repleta de vídeos súper mal rolleros sobre doppelgangers. Y es que yo creo que las redes sociales son un medio buenísimo para esta clase de historias. Espero que la próxima persona que escriba un guión sobre doppelgangers lo tenga en cuenta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Decidme qué os parecía a vosotros la película, si estáis de acuerdo con mi opinión o si os gustó. Así que nada, nos vemos.